Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los estadounidenses revolucionarios vieron a la antigua República Romana como un ejemplo de gobierno republicano. Considera la palabra virtud. Hoy en día, es sinónimo de moralidad. Un poco más atrás, se usó para describir la castidad femenina. Pero en la época de los padres fundadores de Estados Unidos, tenía una definición completamente diferente. Para ellos, virtud significaba tener una mentalidad pública, la cualidad de anteponer el bien común al interés propio. Virtud era, por supuesto, originalmente una palabra latina. Y era una de las que los fundadores estaban, si no obsesionados, al menos profundamente enamorados. En la recopilación de escritos de la era revolucionaria que se encuentran en los archivos nacionales de los Estados Unidos, la palabra virtud aparece unas 6.000 veces en total. Lo creas o no, eso es más frecuente que la palabra libertad. Está claro que los fundadores tenían en mente los principios clásicos al construir su nueva nación. El mensaje clave aquí es: los estadounidenses revolucionarios vieron a la antigua República Romana como un ejemplo de gobierno republicano. La idea moderna de virtud es diferente de la que tenían en mente los fundadores. Pero toda su concepción del mundo clásico también era diferente. Hoy en día, las obras de autores griegos como Homero, Platón y Heródoto ocupan un lugar destacado en las listas de grandes libros. Los romanos, sin embargo, están comparativamente descuidados. En la era revolucionaria, ocurrió lo contrario: los romanos eran venerados, mientras que a los griegos se los veía a menudo como frívolos e inestables. Las figuras históricas también se vieron a través de una lente diferente. Tomemos el ejemplo de Cicerón. Hoy en día, el romano es considerado poco más que un fanfarrón pomposo. Pero los fundadores de Estados Unidos idolatraban a Cicerón como un orador altamente calificado y un líder exitoso. Junto con sus pensadores, el gobierno republicano romano fue una estrella imán para los fundadores de Estados Unidos. Confíe en las palabras de Alexander Hamilton. En el 34º volumen de The Federalist Papers, escribió que la República Romana había alcanzado la cúspide de la grandeza humana. Su desaparición tuvo un interés aún mayor que el florecimiento de Roma, que, se preguntaban los fundadores, ¿había provocado la erosión del glorioso imperio? Por mucho que Roma inspiró y guió a los fundadores, en ocasiones también los dirigió de manera equivocada. El caso más preocupante se refería a la práctica de la esclavitud. Muchos de los fundadores vieron la esclavitud humana como una parte natural del orden social y utilizaron teorías clásicas para justificarla. Es evidente que los fundadores de Estados Unidos eran hombres imperfectos. Sin embargo, crearon con éxito una república que continúa ampliando los derechos para más y más personas. Vale la pena examinar las ideas clásicas que están en primer plano en sus mentes. Washington buscó convertirse en un virtuoso estadista y general militar. Una de las obras dramáticas más populares, en la América prerevolucionaria, fue una obra llamada Catón. Hoy en día, el drama parece rígido, arduo y apenas legible. Sin embargo, el público del siglo XVIII disfrutó de los largos discursos, y de las frases ingeniosas que se podían citar. Cato se destacó por otra razón: era la obra favorita de George Washington. Su personaje principal era todo lo que Washington se esforzaba por ser. Catón era un ejemplo de virtud que rechazó los lujos que ofrecía su nacimiento en la clase alta, y pasó su vida política luchando contra la corrupción gubernamental. Washington era, como Cato, un hombre de acción más que de palabras. Y a diferencia de sus compañeros fundadores, Washington no se educó en una universidad prestigiosa sino en el campo de batalla. El mensaje clave aquí es: Washington buscó convertirse en un virtuoso estadista y general militar. La primera experiencia importante de combate de Washington tuvo lugar en 1754, durante la Guerra de Francia e India, un conflicto entre británicos y franceses, que se aliaron con varias tribus de los primeros pueblos.
La guerra comenzó con una victoria para Washington, que entonces tenía 22 años. Él y su regimiento lograron emboscar a los franceses y solo sufrieron una muerte. Pero las cosas pronto empeorarían. Después de unas semanas, los franceses lanzaron su propio ataque. Pero en ese momento, las tropas de Washington carecían de comida y se sentían desmoralizadas. Cuando finalmente llegó el ataque francés, las pérdidas de Washington ascendieron a 100. Solo murieron 3 soldados franceses. Un año después se produjo una derrota aún más humillante. Washington operaba bajo el mando del general británico Edward Braddock, un hombre peligrosamente arrogante que se burlaba de las fuerzas francesas. Braddock iba a pagar esa arrogancia con su vida. Murió junto con otros 200 soldados británicos en un enfrentamiento en el valle del río Ohio. Tras una emboscada ejecutada por expertos por los franceses y sus aliados de los primeros pueblos, los británicos se vieron obligados a retirarse. Esa derrota y sus secuelas afectaron profundamente a Washington. Más tarde, recordó haber recorrido el campamento británico por la noche, y su caballo pisó con cautela los cuerpos de hombres muertos y moribundos. Vio directamente lo que le podía pasar a un general arrogante que se negaba a adaptarse a sus circunstancias y a escuchar los consejos. La lección se quedó con Washington cuando se convirtió en el comandante del ejército continental que luchaba contra los británicos 13 años después. A pesar de su falta de educación formal, Washington aprendió a convertirse en un verdadero líder romano, uno que ejemplificara la disciplina y la virtud. Durante la Guerra Revolucionaria, Washington encarnó tanto a Fabius como a Cincinnatus. La mayoría de los estadounidenses hoy en día conocen a Washington como una especie de genio militar. Pero al comienzo de la Guerra Revolucionaria, Washington aún no había descubierto cómo derrotar a los británicos. De hecho, sus primeras estrategias fallaron por completo. Primero, Washington intentó enfrentarse a los británicos de frente. Gracias a la riqueza, el entrenamiento y el número superiores del ejército británico, esta estrategia estuvo condenada al fracaso desde el principio. Tras un año y medio de derrotas, Washington siguió el consejo de uno de sus mejores generales, Nathaniel Greene, y adoptó una estrategia de guerra de puestos. Este es un enfoque defensivo en el que un ejército se retira a una fortaleza y lucha desde allí. Esto tampoco tuvo éxito y se tradujo en costosos reveses cuando miles de soldados se rindieron a los británicos. Era necesario algo diferente. Así que Washington recurrió a una tercera estrategia, una basada en las utilizadas por el general romano Fabius. El mensaje clave aquí es, durante la Guerra Revolucionaria, Washington encarnó tanto a Fabius como a Cincinnatus. El logro más conocido de Fabius fue la derrota del renombrado general Aníbal de Cartago a principios del 200 a.C. Para ello, Fabius, conocido como Washington, por ser un pensador lento, ideó una estrategia cuidadosa. No se centraría en derrotar a Aníbal de plano, sino en negarle una victoria decisiva. Para ello, Fabius aisló a Aníbal y a su ejército de sus recursos, dañando sus líneas de suministro y obstaculizando sus grupos de búsqueda de alimento. También mantuvo los campamentos de sus ejércitos en las colinas en lugar de en las llanuras, lo que obligó a los ejércitos de sus oponentes a mantener una vigilancia constante. En su guerra con Aníbal, Fabián apenas ganó una sola batalla. Sin embargo, ganó la guerra. Ocurrió casi lo mismo con Washington. Rara vez se enfrentó directamente a los británicos en las últimas etapas de la Revolución Americana. Pero si cansa a su oponente, agota sus recursos y lo frena, Washington podría salir victorioso en última instancia. Tras ganar la guerra, a finales de diciembre de 1783, el Congreso organizó una fiesta de celebración en Washington. Al día siguiente, renunció como comandante del ejército continental. Washington podría haberse convertido fácilmente en un Julio César estadounidense, un dictador militar. Pero en vez de eso, decidió convertirse en un Cincinnatus, un hombre conocido por renunciar al título de dictador,
y regresar a su granja una vez que había llevado a los romanos a la victoria. Al hacerlo, Cincinnatus y Washington mostraron la máxima reverencia por la virtud pública. John Adams se veía a sí mismo como un Cicerón estadounidense. El orador romano Cicerón nació en el 106 a.C. de padres de nacimiento poco destacable. Aunque comenzó su vida como plebeyo, eventualmente ascendió hasta convertirse en lo que los romanos llamaron un hombre nuevo, alguien que alcanzó la nobleza al ocupar un alto cargo. El apogeo de la carrera de Cicerón se produjo en el 63 a.C., cuando fue nombrado uno de los 2 cónsules de Roma, el cargo político más importante del imperio. Fue en este papel que se enfrentó a la conspiración de Catilina, un complot ideado por la senadora populista Catiline para derrocar el consulado de Roma. Mediante una serie de discursos poderosos y apasionantemente emotivos, Cicerón expuso el complot de Catilina y, finalmente, hizo que el senador huyera de Roma. Cicerón era muy conocido por los fundadores de Estados Unidos. Pero uno de ellos lo idolatraba verdaderamente, John Adams, quien compartía algunos de los mejores y peores rasgos de Cicerón. El mensaje clave aquí es, John Adams se veía a sí mismo como un Cicerón estadounidense. Adams era, por decirlo menos, un gran admirador de Cicerón. Por la noche, leía los discursos de Cicerón en voz alta para sí mismo. E incluso escribió sobre el romano en su diario. En Cicerón, Adams vio elementos de sí mismo. Al fin y al cabo, ambos provenían de entornos anodinos y saltaron a la fama gracias a una combinación de esfuerzo y elocuencia. Y al igual que Cicerón, Adams estaba empeñado en convertirse en un gran hombre, honorable, respetado y poderoso. Los dos también compartían un defecto importante, la vanidad. A Cicerón le gustaban mucho los elogios. Y Adams, por su parte, era pésimo para hacer caso omiso de la prensa negativa. Durante su presidencia, encarceló a los editores de periódicos que lo criticaban. Sin embargo, mucho antes de que Adams se convirtiera en presidente, se involucró en la política. De hecho, fue el primer fundador que llamó a la revolución. En 1765, Adams publicó un panfleto que expuso una visión sorprendente y profética. En él, predijo el futuro a largo plazo de Estados Unidos. La libertad, dijo, en última instancia reinaría sobre millones de ciudadanos. En el verano del mismo año, Adams publicó una serie de ensayos en los que argumentaba que los estadounidenses tenían el derecho a la libertad derivado de Dios y no de un rey. Estos ensayos tuvieron un impacto extraordinario. Dieron a los conciudadanos de Boston de Adams una conciencia mucho más aguda de sus propios derechos y libertades. Se preguntaron si los británicos los trataban de manera justa. Y empezaron a aceptar la idea de que podría haber una revolución en el horizonte. Thomas Jefferson se inspiró en los griegos, particularmente en Epicuro. Thomas Jefferson era diferente de los otros padres fundadores en muchos aspectos. Tenía una mentalidad estética, tocaba música, leía mucho y diseñaba arquitectura. Y aunque el movimiento romántico, que valoraba la emoción por encima de la razón, aún no había comenzado, podemos ver fácilmente a Jefferson como uno de sus antepasados. Era apasionado, emocional e incluso ilógico a veces. El movimiento romántico estuvo muy influenciado por los antiguos griegos. Y también lo era Thomas Jefferson. Fue el único fundador que podría decirse que era más griego que romano. El mensaje clave aquí es, Thomas Jefferson se inspiró en los griegos, particularmente en Epicuro. Mientras Jefferson recibía su educación, llevaba una especie de diario llamado libro común, en el que registraba citas de varios textos que leía. Los autores griegos ocupan un lugar destacado en él. Por ejemplo, Jefferson cita al trágico ateniense Eurípides unas 70 veces. Curiosamente, sin embargo, el filósofo griego Epicuro no se encuentra por ningún lado. Esto significa que Jefferson debe haberse encontrado con Epicuro más adelante en su vida.
Pero una vez que lo hiciera, el filósofo griego tendría un profundo impacto en su pensamiento. Se sabe poco sobre la vida de Epicuro. Lo que sí sabemos es que estableció una comunidad llamada The Garden en Atenas. Allí, sus miembros celebraron la idea de que la tranquilidad y el placer eran los objetivos supremos de la vida. Hoy en día, pensamos principalmente en el epicureísmo como si se tratara de disfrutar de cosas como el vino y el sexo. Pero en la época de Jefferson, la filosofía significaba algo muy diferente. En su diario, Jefferson resumió la filosofía epicúrea de esta manera: la felicidad es el objetivo de la vida. La virtud es la base de la felicidad. Y la virtud consiste en la prudencia, la templanza, la fortaleza y la justicia. Estos valores hablan alto y claro en la obra maestra de Jefferson, la Declaración de Independencia. En el segundo párrafo del documento, Jefferson declara que todos los hombres son creados iguales y tienen derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Su uso del término felicidad es epicureísmo en su forma más elevada. Es un cambio notable con respecto a la formulación del filósofo inglés John Locke, quien en su lugar había utilizado la frase vida, libertad y patrimonio. Al hacerlo, Jefferson prevé un futuro positivo y optimista para todos los estadounidenses, no uno centrado en la propiedad privada. A continuación, Jefferson invoca la prudencia y la justicia, dos conceptos que él consideraba fundamentales para el epicureísmo. En su declaración, Jefferson expuso el plan para la floreciente nación. En parte, los estadounidenses tienen que agradecer a Epicuro. James Madison vio los clásicos a través de la lente de la Ilustración. A mediados del siglo XVIII, Escocia, nación del noroeste de Europa, estaba experimentando una revolución intelectual. El movimiento conocido como Ilustración escocesa se produjo justo cuando su vecina, Inglaterra, atravesaba un período de estancamiento intelectual. Algunas estimaciones sugieren que el 75% de los escoceses sabía leer en 1750, en comparación con solo el 53% de los ingleses. En ese momento, las universidades inglesas como Oxford estaban en declive, mientras que las de Edimburgo y Glasgow se modernizaron y florecieron. Gracias a la gran cantidad de inmigrantes escoceses que llegaron a Estados Unidos, la Ilustración escocesa tuvo una gran influencia en los padres fundadores. El movimiento se basó en gran medida en el pensamiento clásico, y su impacto fue mayor en el cuarto presidente de los Estados Unidos, James Madison. El mensaje clave aquí es: James Madison vio los clásicos a través de la lente de la Ilustración. Madison entró en contacto con pensadores de la Ilustración escocesa durante su estancia en Princeton. Allí, sus profesores escoceses le enseñaron francés, clásicos, lógica y filosofía moral. Escuchó conferencias sobre la necesidad de que los gobiernos incluyan sistemas de frenos y contrapesos. Y conoció las ideas del filósofo francés Montesquieu. Los argumentos de Montesquieu en su obra más famosa, El espíritu de las leyes, se basaron en gran medida en las historias de Grecia y Roma. El francés utilizó los ejemplos de estas dos civilizaciones para argumentar que las repúblicas solo podían ser naciones pequeñas, demasiado grandes, y que eventualmente se convertirían en facciones en guerra que harían que el país se desmoronara. Estas preocupaciones fueron de suma importancia para Madison y sus contemporáneos. Y es casi seguro que Madison pensaba en Montesquieu cuando escribió sus dos obras maestras, la Constitución estadounidense y los documentos federalistas. La Constitución estableció el plan para la nueva nación. Pero The Federalist Papers le dieron un verdadero sentido de legitimidad. En ellas, Madison disipó los temores de que los políticos estadounidenses algún día abandonaran la virtud en favor del partidismo. A diferencia de Roma, el gobierno de Estados Unidos haría del partidismo una característica, no un defecto. El gobierno tendría en cuenta la realidad del partidismo y el interés propio con tres poderes gubernamentales que podrían controlarse y equilibrarse entre sí. En cuanto al argumento de Montesquieu de que una república solo puede ser una nación pequeña, Madison también tenía una respuesta para eso.
Madison creía que la solución al problema del faccionalismo era crear una gran república nacional. Esto dividiría a la nación en tantas comunidades y partidos diferentes que sería increíblemente difícil para un grupo dominar al resto. ¿Y si alguna vez estallara un conflicto regional, lo que finalmente ocurrió en la guerra civil, un gobierno federal fuerte podría mantener intacta a la nación? El clasicismo estadounidense decayó tras la ratificación de la Constitución. Hay un término que utilizamos hoy en día, oposición leal. Describe la práctica de cuestionar y criticar a quienes están en el poder sin dejar de ser leales al gobierno de la nación. El problema para los fundadores de Estados Unidos era que este término aún no se había inventado. No tenían vocabulario político para describir el potencial de una sana competencia política o partidismo. Así que continuaron viéndolo en términos romanos. Los federalistas, sobre todo John Adams y Alexander Hamilton, describieron a sus oponentes, los antifederalistas, como catilinas, traidores al Estado. El marco clásico era una mala manera de que los fundadores entendieran las circunstancias únicas de su nueva nación. El partidismo crecía, pero los federalistas seguían aferrados a la idea de que su gobierno podría existir sin él. Era una idea que estaba condenada al fracaso. El mensaje clave aquí es, el clasicismo estadounidense decayó después de la ratificación de la Constitución. Para que la visión federalista del gobierno funcionara, se requería que hombres virtuosos estuvieran en el poder. Washington era uno de esos hombres, un modelo de virtud que ni siquiera quería ser presidente. Si la presidencia de Washington validó la visión federalista, la presidencia de Adams la rompió en pedazos. A diferencia de Washington, Adams arremetió agresivamente contra el creciente partidismo. Lo hizo de maneras profundamente impopulares, tomando medidas enérgicas contra la prensa de la oposición, arrestando a periodistas y utilizando el poder judicial como una herramienta política. A pesar de todos los defectos de Adams, pasó una prueba importante para una nueva democracia, una transición pacífica del poder. Su sucesor fue Thomas Jefferson, que se estaba convirtiendo rápidamente en un partidario descarado. En el discurso inaugural de Jefferson, proclamó una clara victoria para los antifederalistas. Pero, lo que es más importante, no violaría los derechos de quienes habían perdido. Independientemente de las opiniones de cada uno, tenían derecho a los mismos derechos que todos los demás. Cabe destacar que Jefferson apenas invocó el término virtud en su discurso. Era una clara desviación de la antigua forma clásica de pensar. Era bueno tener virtud, pero no era absolutamente necesaria. Durante la presidencia de Jefferson y después de Madison, el clasicismo se convirtió lentamente en objeto de burla. Fue visto como un signo de elitismo y tontería de la clase alta. Mientras tanto, la gente empezó a ver la esclavitud como algo contrario al principio fundador de los Estados Unidos de libertad para todos. A medida que la razón y la racionalidad cedieron el paso a la emoción en el siglo XIX, el clasicismo murió lentamente. Los estadounidenses no abandonaron por completo el clasicismo, pero ya no era su guía.